¿Tú te acuerdas de esa escena, Juanito? No, es que, a ver, esa escena, tanto como la de la matanza en el pueblo de Conan, eso no se rodó en Almería. Fueron Ávila. Fue en Ávila. Ávila. Creo que fue Ávila. Sí, y yo ahora, conforme va pasando la tarde y vamos hablando, me voy acordando de todas las localizaciones de aquí de Almería. Esas sí las tengo ahora muy presentes y me van surgiendo anécdotas. Me acordaba cuando decía Marisa el templo de Tulsatún, que había muchas cámaras. Y yo me acordaba, yo creo que esto ya después de tantos años sí se puede contar, que había mucha figuración, porque había mucha figuración, pero también había personas que llevaban un bastidor donde a cada lado del bastidor iban 3 muñecos de fibra, porque entonces no había digital, montados, o sea, vestidos como los monjes, y claro, una persona se convertía en 7 o 8. Yo recuerdo aquello ahora mismo como si lo estuviera viendo, o sea, cámaras por todos sitios, pero esas 1000 personas, había 1000 y pico de figuración. Yo recuerdo, o sea, había los autocares, el parking de ese lo que ahora llamamos base camp o campamento base de ese rodaje era inmenso. Había muchos autocares, mucha figuración, muchos vehículos. Pero sí me acuerdo de esa secuencia, sí me acuerdo mucho y siempre. Vamos, de hecho, hasta no hace mucho algún muñeco de fibra quedaba por casa de mis padres, pero bueno, con el paso del tiempo eso se rompió y desgraciadamente para mí, que soy un coleccionista, los que me conocéis, se rompieron. Y me acuerdo mucho de aquello, tanto de aquello como la secuencia del el final de la película, cuando el templo se quema, también había muchísimo, porque muchas de las... Es que, a ver, esa película para mí es muy especial, pero muchas de las antorchas que se veían, como ya no se veían las personas, había algunas eran personas, pero otras eran los conductores, era la gente de catering, los que iban de noche en la lejanía con la antorcha. No me acuerdo de esas localizaciones porque no estaban aquí, pero de aquí en Almería, el templo, el Alcazaba, las salinas de Almerimar, donde se construyó el árbol de Conan, el fuerte del Cóndor. En Cabo de Gata. En Cabo de Gata. En Cabo de Gata, en el paraje de la Moradera, prácticamente pegado al mar, no el que hay en Tabernas, es el del penitente, que no tiene nada que ver. Y los recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, me acuerdo. O sea, yo era un crío, yo tenía 14 años, para empezar por ahí. Fue, digamos, la segunda película que a mí me dio, o sea, decidí seguir con esto. Yo recuerdo una película, no viene al cuento ahora, pero Mi nombre es ninguno. Yo estuve en el rodaje varias veces y mi padre siempre me contaba que en un día de rodaje que se rodó en Guadix, desde Guadix hasta Almería, yo con 8 años, siempre le decía yo quiero hacer esto, y me decía que no sabía cuántas veces lo repetí en una hora de camino. Luego vino Conan, en Conan tuve la oportunidad, yo estaba estudiando, pero tuve la oportunidad de que muchas tardes, los fines de semana, lo mismo me iba a limpiar la oficina, que me ponían a hacer, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, fotocopias de los guiones, que no eran fotocopias, eran multicopistas, yo le daba una manivela, no me acuerdo de aquello. Y sobre todo, para mí, el mayor aliciente que tenía esa película eran los domingos por la tarde. En los bajos del Hotel Gol Almerimar había una sala donde se veía el copión de la semana. Yo a raíz de ahí, aquí estoy, en el cine. Esa película ahora me está trayendo muchos recuerdos. Me acuerdo mucho. Recuerdo a ver a John Milius moverse por el rodaje con una moto, con una Montesa Cota, que la recuerdo perfectamente ahora mismo. Él se movía con una Montesa Cota por todos sitios, por el rodaje, siempre. Con esa boina que llevaba militar. Sí, ¿no? pues entonces los cascos no hacían falta. Hoy tienes que llevarlo todo. Pero tengo muy, muy buenos recuerdos de aquella película. Cuando la torre que se construyó, la torre con las cabezas de serpiente, que parte de la torre se construyó en el decorado del fuerte, en el Cóndor, en Taberna, aunque luego está mezclado con las maquetas de Emilio Ruiz, aquí en la Alcazaba y todo. Ahora sí me va viniendo la película, todo me va viniendo poco a poco. Y bueno, claro, después yo en aquello entonces yo no tenía el placer de conocer a María Luisa, ni mucho menos. Yo era... Pero yo estaba yo estaba cuando ibas a ver la proyección.
Sí, lo que pasa que, bueno, que yo era niño que yo me iba por ayudar. Recuerdo que ayudaba a repartir café allí a la gente que había. Luego veía la proyección y bueno, pues hablando, veía, incluso he llegado a ver algo de montaje, pero sin saber, porque un amigo común, Antonio García del Águila, yo he pasado muchas horas al lado de Antonio siendo niño, él en el videoclub, yo en las moviolas de montaje, viendo cómo montaban, viendo cómo... De hecho, luego eso me sirvió mucho porque pues, cuando teníamos las cintas de cassette que se nos rompían, yo gracias a eso la empalmaba con el celo y sabía hacer algo. Y la verdad que me está trayendo muy gratos recuerdos. He visto también, no viene al cuento ahora, María Luisa, pero te quiero hacer una apreciación. Otra película que tú has hecho aquí como efectos especiales, La historia interminable. Yo trabajé en esa película en el equipo de eléctricos, aquí en Almería, la parte de se rodó en Almería. Y ahora recuerdo perfectamente cómo hacíamos en la playa de San José las huellas. ¿El lobo? Del perro. ¿Hicisteis vosotros las huellas del lobo? Sí. Es que yo no recuerdo, pues nosotros estábamos en Múnich y de pronto vino un día el jefe de producción, apareció por allí, español, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que yo le conocía. Y yo, oye, ¿este qué hace aquí? Y entonces dijeron que es que iban a venir a Almería. Pero yo recuerdo que eran unos planos de un caballo y Atreyu, se suponía que yo no sé si vino Atreyu aquí, pasando y el mar al fondo, pero no recordaba que habían hecho lo del lobo aquí. Sí, aquí se hicieron lo de las huellas, se hicieron en la playa de San José. Sé que no tiene nada que ver con esta película, con Conan, pero bueno. Pero es lo una que cosa... me interesa muchísimo es... Y pocas veces vamos a gozar de este tipo de testimonios. claro, y luego los planos del caballo y los planos... Hay unos planos que están rodados en la Rambla del Cautivo, en Tabernas, supuestamente, no me acuerdo cómo se llamaba el niño. Atreyu iba montado... Pues ese es el plano que yo recuerdo. Bueno, pues eso se hizo montado encima del techo un Land Rover. Seguro, seguro. Eso sí lo recuerdo. Y me ha llamado mucho la atención porque al ver la contraportada del libro, que por cierto, vamos, ya poco tiene que faltar para que esté en mi estantería, lo he visto y me ha llamado mucho la atención. Sí. Sin conocernos, que hayamos coincidido en... Sí, yo lo que pasa es que eso, la historia interminable, pensé que ni recordaba o no lo sabía que se había hecho lo del lobo aquí, porque el lobo también se intentó hacer, en las huellas allí en Múnich y tampoco salían. Y al final no se pusieron porque no había modo, porque yo creo allí en Alemania contrataron o buscaron un perro grandísimo, lo más grande que se podía encontrar allí, y se le calzó al pobre perro con una especie de pezuñas que las habíamos hecho nosotros para que dejara las huellas, porque el lobo era inmenso, no sé si lo recordáis, no dejaba de ser un... Y entonces, y el pobre se caía, el perro. Y entonces no funcionaba. Lo que yo no sabía es que se había intentado aquí también. Aquí no funcionaba. Aquí yo recuerdo se hicieron en la playa de Monsul, Sí. muy cercano a la orilla, porque la arena ni es blanda ni es dura, o sea, ni el agua se la lleva. Y eran unas huellas hechas de fibra con unos bastones que iban muy bien milimetradas para que se hicieran. Es que eso es lo poco que se dejó luego ya en montaje, eso mismo. El otro no funcionaba. Bueno, pues he tenido la suerte de que estaba ahí. Hablaba Juan Fernández de dónde veía el copión de Conan y precisamente en los bajos de ese hotel, del Hotel Almerimar, María Luisa, fue donde se montó la sala de montaje de la película. Claro. Es decir, conforme iban rodando, os iban pasando material y ya allí vosotros guardando debajo de la mesa para que John Milius no viese nada. No había problema. John Milius nunca venía. Nunca iba. Venía a ver el rodaje, sí, en proyección, pero a montaje yo nunca le he visto en montaje. Solo lo empecé a ver en Estados Unidos, pero aquí nunca. Estaban muy ocupados y una cosa que ya os lo he comentado a algunos, es que montaje siempre teníamos mucho trabajo. Y uno de los montadores vino como un mes después del primer montador. Y entonces el chico, yo le conocía además de otras películas, de Marchar o Morir. Y entonces se puso, en cuanto llegó a trabajar, se vino con toda la familia y todo el mundo tan contento, y de pronto un día le dijeron, no corras tanto. Y entonces dijo, ¿cómo que no corra tanto? No, que no te preocupes, que no montes secuencias. Ahora, en montaje hay mucho trabajo aparte de montar secuencias, mucho trabajo de preparación, de todo esto. Y él decía, no, sí, he venido porque hago falta.
no nos decían nada. Y nos llegaron a decir, iros a jugar al golf. Eso yo nunca lo he oído, ni creo que lo oiremos nunca más. Y entonces, este montador, como era amigo mío, porque yo ya había trabajado con él hacía años, se confesaba conmigo y me decía, ¿pero por qué? Y yo, pues no entendíamos nada. Y nunca lo entendimos hasta que volvimos, bueno, hasta que fuimos a Estados Unidos. Es allí cuando nos enteramos de lo de John Milius terminando el contrato y Dino De Laurentiis, que era el que quería hacer las cosas como él quería. Y entonces por eso aquí no querían que se montaran secuencias, para que no se quedaran montadas, aparte del gusto de los montadores, al gusto de John Milius. Ajá, vale. Es decir, que quitaron de en medio, querían quitar de en medio a John Milius. Bueno, Pero nunca nos lo han dicho esto, ¿eh? aquí es que en la historia de Conan y de los comienzos de Conan ha habido muchísimo por medio. Esos guiones, primeros guiones, en cómo se hacen con los derechos, en el propio personaje ese basado en las novelas de Robert E. Howard y de sus propios productores, o del primer productor que era el señor Edward Summer, quien en el año 75 aproximadamente tiene la magnífica idea de decir, oye, vamos a llevar a Conan a la gran pantalla, vamos a sacarlo de los relatos y lo llevamos a la gran pantalla. ¿Por qué? Simplemente porque habían visto a un gran Arnold Schwarzenegger y habían dicho, este señor tiene que protagonizar una película que nosotros produzcamos, ¿no? Se había pensado, con Arnold Schwarzenegger se pensaron luego, posteriormente, Dino De Laurentiis pensó en otros actores, pero ellos querían hacer una película con él. Y no conocían nada de Conan, no conocían nada de los relatos, y durante 5 años se metieron en una librería y empezaron a sacar cómics, empezaron a sacar novelas, empezaron a sacar contenido, hasta que al final Edward Summer dice, vamos a buscar un director y vamos a buscar un guionista. ¿Y quién entra ahí en acción? Supuestamente Oliver Stone. Oliver Stone iba a ser fue el primer guionista de Conan. Hay una leyenda urbana por ahí que dice que Oliver Stone iba a realizar 12 películas de Conan y su intención era hacerlas porque hizo el guión de la primera, pero le dijeron que era para 12. Luego de que se iba a quedar en una trilogía, total, que eso dio muchas vueltas porque él quería meter un mundo post-apocalíptico en la historia dentro de Conan en vez de lo que el resultado final. Quería meter mutantes, quería meter alienígenas, quería meter... Y de hecho, porque eso es una leyenda urbana, he conseguido extraer un extracto donde el propio Oliver Stone dice la intención que tenía de hacer con este guión de Conan. Os lo voy a poner. What got the project really moving was Oliver's script. I had met Oliver Stone through his agent Ron Mardigian at William Morris. Dice, al final usamos el guión de Oliver Stone, que era emocionante. Which was a remarkable script. Conocí a Oliver a través de un agente llamado Morris, que me enseñó el guión de Platoon. Este es Oliver Stone. El primer borrador de Conan siempre lo vi como el primero de los que serían 12. Íbamos a hacer 12 películas, pero los productores no entendieron el producto, lo entendieron mal. Arnold debía volver a la pantalla cada año, al igual que James Bond. Habla el productor. El guión de Oliver era como Inferno de Dante. La idea era formidable. Había muchos animales, muchos mutantes. Dice Oliver, toqué el tema de la clonación. Nunca pude plasmar esta idea, ya que veía ejércitos de 50.000 mutantes luchando entre sí. Oliver siempre quiso dirigir y nos planteamos que podía llegar a codirigir la película junto a Joe Alves, que fue el encargado de efectos especiales y de Tiburón. Hablamos con Alan Parker y Ridley Scott para que la dirigieran. Nos fuimos a Londres a hablar con ellos y nos rechazó. Quedamos hechos polvo. En la habitación de al lado del hotel estaba un señor llamado Dino De Laurentiis y pensamos, ¿por qué no le vendemos esto y nos lo quitamos de en medio?
now, tonight, and let's have done with it because it's broken our hearts. Nada más que porque venía de parte de Oliver Stone. Oliver Stone, que había hecho el guión de una película que todavía ni siquiera había salido. Simplemente por las buenas referencias que tenían de ese guión. Es decir, vamos a hacer una película basándonos en un guión de un señor que todavía no ha hecho ninguna película. Así es como trabaja Hollywood, ¿no? Pero Dino De Laurentiis lo olió, y lo olió muy bien. Y dijo, vale, vamos a llevar esto hacia adelante, pero no va a ser Oliver Stone. Ni lo va ni va a ser su guión, ni va a codirigir, ni nada. Entonces, ¿quién pensó? Pues en su director, John Milius. John Milius tuvo una virtud enorme dentro de esta película, y aquí, Juan Gabriel, yo quiero tu opinión, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales que hacen a esta película tan increíble. La convirtió en una historia que podía ser real, basada 10.000 años atrás en la historia, supuestamente una civilización anterior a la de Jesucristo, donde mete elementos de espada, de brujería, con brujas, hechiceros, tal, pero que no son protagonistas, sino que son pequeñas pinceladas, donde la persona y el humano podía haber existido realmente, podía haber sido real. Y no lo quiso basar en ningún texto bíblico, ninguna historia mitológica real, sino en un personaje que podía haber sido perfectamente o podía no haber sido, podía haber existido o podía no haber existido. Entonces consiguió llevarla a la edad antigua, a un tiempo totalmente antiguo, sin hacer referencias que le pudiera hacer caer en malas dataciones históricas, fechas, etcétera, y lo convirtió en un superhéroe que sangraba real y dentro de una historia del pasado que podía haber existido o no. Yo creo que esa es una de las claves que puede hacer a esta película, a una película, como bien hemos dicho, con un montaje excepcional, una música brillante, con poco diálogo, poco texto, con un Arnold Schwarzenegger recién aterrizado. Creo que eso es lo que pudo hacer de que John Milius triunfara. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película, sobre todo que Milius supiese dotar a la historia de ese carácter oscuro, de esa profundidad también filosófica. Ahora vamos a analizar un poquito más adelante las ramificaciones que tiene vinculadas con la filosofía de Nietzsche. La película arranca con una cita del mismísimo Nietzsche, esa tan popular que dice, es un resumen realmente de un aforismo un poquito más extenso, que dice, aquello que no te mata te hace más fuerte. Ahora explicaremos por qué todo eso, pero efectivamente Milius le dio a la peli un cariz totalmente realista, a pesar de que estuviese ambientada en un mundo imaginario, realista, y ese universo, el mundo de Conan, se mueve a medio camino entre la época medieval e incluso la prehistoria, y todos estos personajes fantásticos, estos villanos, por tanto no nos resulta tan ajena. Y luego otra cuestión que me encanta de esta película, y que creo que la diferencia de otras historias similares, hablamos tanto en el campo de la literatura como en el cine, como pueden ser los textos de Tolkien con la saga del Señor de los Anillos, pues creo que aquí es el bien y el mal, la línea que los separa es mucho más fina, es mucho más invisible. Yo creo que eso hace que la historia enriquezca mucho, donde en ese otro mundo al que me refería, el de Tolkien, pues los malos son malísimos y los buenos son muy buenos. Aquí Tulsa Doom produce terror, por supuesto, pero Conan vemos que lleva a cabo unas acciones que desde el punto de vista ético y moral pues tampoco pueden ser aplaudidas. No puedes comparar a Tolkien y no puedes comparar al Señor de los Anillos y la historia que cuenta con Conan. Es decir, Conan es espada y brujería, pero está también de fondo la fantasía heroica, que es donde se mueve el Señor de los Anillos. Espada, brujería, y lo podemos resumir en épica. Lo comentábamos antes y te lo vuelvo a decir, es un western, es una historia de superación, una historia a lo bárbaro, en una edad antigua, una historia que posiblemente puede que no sea real, pero tira de épica, tira de amor propio, y tira de supervivencia, del instinto más básico y de la evolución pura y dura que nos enseña Freud, hasta llegar a convertirse en pleno señor hecho y derecho, que le importa ya un pimiento matar, aprender o hacer lo que sea. Eso es épica. Tolkien es un mundo de fantasía, totalmente distinto.
Es una aventura. Yo pienso que sí tienen ramificaciones y puntos en común. Pues las si dos estuviéramos son, de acuerdo no tendría gracia. Claro, las dos son fantasía, las dos son épicas. Lo que ocurre que una deriva más hacia esa visión más de la espada, de la lucha en sí, y la otra por un universo diferente. Pero creo que es… ¿Cómo explicarlo? Uno sería un zumo concentrado y otro natural. Vale. Es decir, serían productos 0-0 diferentes, 0-0 con alcohol. serían Vale. productos diferentes, pero que en el supermercado los encontramos en la misma estantería, creo. Bueno, vale. Bueno, yo sigo defendiendo. Me voy a apoyar más en la épica. ¿Sabes por qué? Milius no conocía nada de Conan. No conocía nada. Le interesó muchísimo. ¿Pero a base de qué? A base de lo que primero se le olvidó a la gente, porque todo el mundo conoce luego lo que son los cómics de Conan, esos cómics de Marvel y tal. Pero los relatos de Robert Howard, que era un señor pues un poco con una especie de trastorno obsesivo compulsivo, paranoide, de que decía que todo el mundo estaba en contra de él, que con muchas manías, mucha historia, es decir, un poco en esa época que escribe esos libros, nadie le hace caso a esos libros y luego no se los lee y no los conocen, porque hay que estar de acuerdo conmigo que Conan se conoce a raíz de la película. Sí, claro, y bueno, y los cómics también tuvieron su impronta, mitad de los 70. Efectivamente. Unos años Pero antes. cuenta Milius que este señor, el creador de Conan, un día estaba en su casa, en una de sus plenas crisis ya de que sus libros no interesaban, de que su vida no interesaba, de casi al borde del final, y dice que en un momento se hizo detrás de él, se hizo una sombra profunda, creo que es mentira, pero bueno, y que aparece un señor fornido con su espada en lo alto, tipo el cartel de Conan, y que con una gran épica, envainando su espada, templando su espada en lo alto en el brazo, le dice: Robert, tienes que llevar mi personaje a todo el mundo. Vale, entonces eso le dio el espíritu de Conan para seguir. Esto, si me mira Marisa, me dice: es una friquería lo que estás contando. Sí, es una friquería. Sí. Vale, Total. esto, ¿a dónde me lo llevo? Me lo llevo a que Milius, a que no sirvió de nada, porque este hombre tuvo una alucinación, soñación. Pero ese espíritu que narra Robert, lo cogió Milius y lo llevó a la película. Y eso es épica pura. No sirvió de nada, pero sí sirvió para plasmar el guión de esta película. Milius, que era uno de los cineastas de mayor proyección en la década de los 70 en el cine, pertenece a esa generación escoetáneo, amigo, compañero de aquellos que revolucionaron la industria. Hablamos de Steven Spielberg, de George Lucas, de Francis Ford Coppola, pertenecía a esa camarilla y además era uno de los mejor considerados, aunque luego hemos visto cómo la evolución de las trayectorias de todos ellos han sido muy dispares, siguen manteniendo esa buena relación, colaboraban en los proyectos cada uno de sus amigos. De hecho, a John Milius se le atribuye, y esto lo he podido comprobar en el documental titulado Milius, que habla sobre la figura de este director y de su trayectoria, participa en ese monólogo maravilloso de Robert Shaw de la película Tiburón, donde refinó esa secuencia que creía Spielberg que quedaba un poco coja, por poner un ejemplo, y luego por supuesto esa obra culminante del cine bélico, que es Apocalipsis Now, que es una adaptación también muy libre de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Por tanto, tenía una tarjeta de presentación inmejorable, aparte que ya había dirigido películas como Dillinger, como El viento y el león, que de nuevo le trae a Almería, y estoy convencido de que Milius algo tuvo que ver, una parte importante para que la película se terminase rodando en España y especialmente en Almería. El viento y el león ya es una película también que reúne la épica. El surf, yo creo que fue el surf, que era surfista. No, si había olas por aquí seguramente. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Mediterráneo las horas para surf no dan mucho, pero bueno, algo podría hacer, seguro. Y vuelve, y también entre medias su peli El Gran Miércoles, y yo creo que Conan es, para mí, es su obra más destacada. A mí es la película de Milius que más me gusta, es un director que me fascina, y creo que su trayectoria, su forma de ser, resulta clave para que comprendamos todo esto, ¿no? O sea, por qué la película toma esa deriva tan violenta, tan oscura y todas estas cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa. Era un anarquista Milius, ¿cómo pensaba Milius? Él se define en ese documental, lo dice. Yo no me explico cómo puede llevar una película donde al fin y al cabo estamos hablando el inicio de la película y lo que es la película, y hablamos ahora de ese Nietzsche, si quieres, esa espada. La película se basa en dos espadas,
Dos espadas que se eligen, una al principio y otra se encuentra luego a mitad de la película para consumar una venganza y saber distinguir a rasgo humano si lo importante es el acero o lo importante es el que maneja el acero, ¿vale? Si lo importante realmente que es ahí. Y con un Dios en lo alto y con una mitología también hacia Jesucristo en esa crucifixión de Conan, con un hombre tan anti-Dios, anti-todo, consigue escribir algo anti-él. Es muy peculiar. ¿O no es anti-él? John Milius se definía como un anarquista zen. No sé si son términos antitéticos, pero él mismo ha dicho eso sobre su forma de pensar. Parece que era un tipo muy... digo era porque está medio retirado, sufrió hace unos años un ictus, parece que tiene muchas dificultades para comunicarse, aunque sigue empecinado en sacar adelante otro gran proyecto, que es el de Gengis Khan, que volvemos a lo mismo. Gengis Khan sería una especie de Conan, una especie de héroe, una especie de superhombre. Sí, además, coincidiendo también con las teorías de Nietzsche. Además, que sabes tú que Jerry López está basado en su personaje, el actor Subotai, ese actor que es amigo de John Milius, que es surfista y que a diferencia de John Milius es el único que conocía y seguía todo Conan desde su principio, desde sus cómics, sus libros, etcétera. Es surfista, nunca había interpretado. De hecho, dice, él cuenta que le daba vergüenza que lo metieron 6 meses en la escuela de cine y no había interpretado, y había auténticos genios, y él Juan Pablo, para Conan porque era amigo de Milius. Qué arriesgado fue Milius en ese sentido, porque confió los papeles protagonistas de la película a 3 intérpretes que prácticamente no lo eran. Sandal Berman, que sí podía tener un poquito de experiencia, pero era bailarina principalmente. Este señor, Jerry López, surfista, y Arnold Schwarzenegger, culturista. O sea, lo mismo podrían haber montado una coreografía, yo creo que lo hubiese salido muy bien. Pero en el mundo de la interpretación tuvieron esa dificultad. Entonces, volviendo a esa forma de ser de Milius, es que no encaja absolutamente en ningún molde. Él se sale de lo políticamente correcto. Muchos lo califican de reaccionario, de fascista. Él está obsesionado, es un firme defensor del derecho a tener arma. De hecho, cuentan en este documental Milius se ve, recuerdo que sí, hablaban, por ejemplo, de las locuciones que tuvo que hacer Martin Sheen para esas partes de voz en off de Apocalypse Now, donde no terminaba de salirle, según lo que querían Coppola y Milius, el tono adecuado. Y entonces, esto ya digo que está en el documental, entonces Milius sacó su 9 milímetros, la puso sobre la mesa y le digo, percuta el arma, o sea, ponla previamente. Exacto, la monta, se la coge en la mano. Esto lo cuenta Charlie Sheen. Recuerda que su padre era pacifista, que estaba aterrorizado. ¿Y tiene memoria para eso? Parece que sí. Y con la pistola en la mano ya hizo el texto y parece que le quedó como quería. Entonces, una persona visceral, es épica en sí mismo, entroncando con lo que hablábamos antes, y precisamente esa forma de ser tan peculiar puede esconderse detrás de que no haya tenido, bajo mi punto de vista, la trayectoria que atesora su talento. Recordemos que él era un guionista muy brillante, que está detrás de Harry el Sucio. Harry el Fuerte es también un guión suyo. Esto lo hemos contado de Tiburón. Apocalipsis Now, que para mí es también una de las grandes películas de la historia del cine. Cierto. O sea que hablamos de... Es cierto, de un hombre muy talentoso. Es cierto la leyenda esa de que el personaje del Gran Lebowski está basado en él. Sí, de nuevo, sí, claro. Esto es una cosa que yo he oído por ahí, no le había terminado de dar mucho crédito. Hablamos del personaje de John Goodman, de la película El Gran Lebowski, de los hermanos Coen, el amigo del nota al que da vida Jeff Bridges, y sí, efectivamente había oído que ese personaje estaba inspirado, ese personaje que lleva también un revólver ultra patriótico, estaba inspirado en John Milius, y efectivamente en el documental esto sale a relucir, y son los propios hijos de Milius los que dicen que sí, es igual que él. O sea que sí, que así es otra anécdota más. Me interesa mucho. Bueno, perdona, fíjate, esto que estamos hablando de cómo siempre está ligado Milius a la batalla, a la lucha, es uno de los ideólogos. Esto me sorprendió también y lo vi en ese documental que, insisto, si os gusta Conan y la trayectoria de este director tenéis que verlo.
es uno de los ideólogos de la UFC, de la Ultimate Fight Championship, es decir, las artes marciales mixtas, el famoso octágono, donde se dan leches como si no hubiese un mañana, pues ahí estaba Milius y parece que sí, que ha sido uno de los diseñadores del octágono y de esa vertiente de las artes marciales de competición. María Luisa nos mira y se ríe. Pues vamos a preguntar a María Luisa a ver si ella conoce el secreto del acero.